Muy buenas tardes, te habla el pastor Gilberto Ávila. Espero que ya estamos a mitad de semana, estés teniendo una buena semana. Y si no las estás teniendo, que se te arregle. Hoy vamos a tener un estudio que yo sé que va a bendecir su vida, créame. No vamos a ser muy extensos porque queremos quedarnos en un solo tema, pero va a ser, este es un tópico que a mí me bendijo de una manera grande, y pues quiero compartir esto con ustedes, ¿no? Quiero enviarles saludos a la congregación del Centro Cristiano Restauración y a cada uno de ustedes que me sintoniza en Puerto Rico, en México, en Florida. Muchas gracias por estar sintonizándonos en este tiempo. Y pues es mi oración que hoy su vida sea muy bendecida a través del estudio de la palabra. El domingo yo hablé y dije que iba a hablar sobre un tema que para mí era muy importante, porque a mí me dijeron que había dos cosas que no había manera de que yo pudiera refutar. Una eran los dos testigos, y hablamos sobre eso, y otro, que la ciencia iba a aumentar. Los dos testigos no han pasado, y como no han pasado, yo no tengo manera de decir, míralos ahí, y que la ciencia se aumentará. Tenemos ya las pruebas, demasiadas pruebas contundentes, para decir que eso no ha pasado, y por eso estamos en los últimos tiempos. Vamos a entrar en materia rápidamente, porque tenemos que entender de qué se trata este pasaje. Daniel 12, 3 y 4, mira cómo dicen: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oiga bien, los entendidos. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que aquí hay una bendición para esos entendidos y esos que enseñan justicia. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo primero que yo tengo que entender es que tengo que ubicarme en el contexto. Quien está escribiendo esto es Daniel. Y anteriormente ya Daniel estaba hablando para el pueblo de Israel. Él sabía que ya iba a venir un periodo donde tenían que ser libres, donde tenían que volver. Eso se había profetizado, que iban a estar 70 años cautivos, ¿no? Todo el libro de Daniel trata con el pueblo judío. Aún las estatuas donde vemos los 4 imperios se dan en términos del pueblo de Israel. El libro de Daniel trata con lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Por eso es que leímos en Daniel 9:24, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No voy a explicar esto porque tomamos tiempo de más explicarlo. Estas cosas, las 70 semanas, que eran 70 semanas de años, desde 7, 490 años, estaban determinadas para Dios traer un plan sobre el pueblo de Israel, donde iba a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso lo hizo a través de Cristo, y a través de Cristo trajo la justicia perdurable, en donde nosotros ahora somos justos ante Él. Y para sellar la visión y la profecía, todo lo que se habló sobre él, y ungir al santo de los santos. Y Cristo fue ungido. Pedro dice, como Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y caminó sanando enfermos y echando fuera demonios. Así que todo esto tenía que ver con Israel. Y estas 70 semanas iban a terminar más o menos en ese tiempo. Ese iba a ser el tiempo del fin. Ahora, cuando leímos que el ángel le dice a Daniel: Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
hay un contraste con Apocalipsis 22:10, donde el ángel dice a Juan, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es sumamente importante, porque a Daniel le dicen, séllalas, porque esta palabra no es todavía. Esta palabra va a ser para el tiempo del fin. En otras palabras, esta palabra, séllala porque todavía le faltan 490 años para cumplirse. Es en ese tiempo donde esta palabra va a ser revelada y la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la vemos? Jesús ahora, cuando está en escena, hablando en Mateo 24, dicen, ahora señala a Daniel abriendo las palabras y dice, cuando veáis la abominación de que habló el profeta Daniel, el que tiene oído, escuche o entienda. Entonces quiere decir que ahí Jesús está diciendo, eso que dijo, aquí está, se está cumpliendo. Esto es importante. Mas sin embargo, el ángel le dijo, no selles, sella las palabras porque falta tiempo. Sella la palabra porque es para el tiempo del fin. Sella la palabra porque todavía faltan 490 años. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vamos a Apocalipsis, va a decirle a Juan, no selles las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Yo no entiendo cómo, entonces, Dios se le puede decir, séllala, porque falta mucho tiempo, 490 años, no la selle, porque el tiempo está cerca, pero te dicen, eso es para ahora, 2500 años después. No, aquí tenemos, 2000 años después, un problema. Dice, el tiempo está cerca, y eso no estaba en el tiempo de Daniel. Eso quiere decir que cuando se escribe Apocalipsis y se le da a Juan, el tiempo estaba cerca. Ya iba, por eso dice, no la selle, porque esto yo te lo voy a dar y esto es como el pan caliente, saliendo del horno, va a comenzar todo esto y lo pueden leer y lo van a entender, y los justos que resplandecerán y que enseñan justicia van a entenderla y van a oír y van a ser salvos de la ira que iba a venir. Entonces es importante que podamos entender esto. Ahora, a nosotros nos enseñaron que la ciencia iba a aumentar, se iba a multiplicar. Y nos enseñaron erróneamente, claro, es cierto, pero la aplicación es errónea, ¿no? Que hasta el 1900 la ciencia creció muy poco, pero desde el 1900 al 2018, que era el final de la última generación de 70 años, ¿ves? Entonces la ciencia se ha multiplicado. Lamentablemente, esto que te estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo una enseñanza dispensacional, y lamentablemente el 2018 ya pasó. Ya no podemos hablar de la última generación de 70 años porque ya pasaron los 70 años. Yo te no oye hablar de eso. Pero vamos a desmentir ahora esto de que la ciencia se va a multiplicar, y eso es lo que nos enseño, que estamos en el último tiempo. A mí me dijeron y me enseñaron que la ciencia iba a aumentar. ¿Y cómo? Vino la electricidad y vino el teléfono, vinieron los carros, vinieron los aviones, vino la televisión, los cohetes en el espacio, el internet. Y ahora nos podemos hablar y vernos instantáneamente de un lado del planeta a otro, más allá de un planeta a otro, porque ahora van al espacio y los astronautas se pueden comunicar. Entonces, la ciencia ha aumentado, como dice Daniel. De hecho, ya se está trabajando con la teletransportación. Si usted vio la película o la serie de Star Trek, donde estaban aquí y lo teletransportaban allá. Bueno, con eso se está trabajando. Imagínese, entonces usted se levanta en la mañana, se desayuna, se sienta en un sillón de su casa, le da un botón y lo transporta ahora, y está rápidamente en el sillón de su oficina. Y yo sé que cuando eso pase, si pasase, van a decir, ahí se cumple que cogerán de aquí para allá. Porque así es que se interpreta la escritura erróneamente. La ciencia sí se iba a multiplicar, pero no tiene que ver nada con la rama científica de hoy. ¿Por qué? Porque si la ciencia se iba a multiplicar,
Y es todo esto científico y es los adelantes que hemos visto. Y eso era, entonces, la palabra dice que uno de los dones es el don de ciencia. Y si hay un don de ciencia, quiere decir que los que tienen ese don, no somos nosotros, es el fundador de Tesla, Elon Musk, Bill Gates, el fundador de Microsoft, Tomás Alva Edison cuando hace la bombilla, Graham Bell cuando hizo el teléfono. Esta gente era de Dios porque tenían la unción y el don de ciencia. ¿Sabe que la gente te va a decir qué disparate es ese? Eso no es. No, el don es algo espiritual que Dios da, porque el don de ciencia es conocimiento, el don de conocimiento. Y qué bueno, porque esa es la verdadera interpretación. Ciencia es conocimiento. Cuando dice que la ciencia se multiplicará, en pocas traducciones dice ciencia, en la mayoría dice, y el conocimiento se aumentará. Y la razón por la cual la ciencia o el conocimiento se va a multiplicar, oiga bien, lo tenemos que entender, es porque la tierra será llena de la ciencia o del conocimiento de la gloria de Jehová. Y este conocimiento comenzó a multiplicarse cuando Cristo vino, porque Él nos dio a conocer al Padre. Él nos dio a conocer el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros llevésemos a cabo la gran comisión para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Es importante que el conocimiento de Él se multiplique en la tierra y la ciencia aumentará. ¿Por qué? Vamos a verlo. Oseas 4:1, mira cómo dice. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué no había en la tierra, según Dios? Conocimiento de Él. Entonces, una de las profecías que va a haber conocimiento de Él. Pero aquí vemos que no hay conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué razón no hay conocimiento de Dios? Fácil, porque su pueblo tampoco tenía conocimiento de Él. Y si el pueblo no tiene conocimiento de Él, ¿cómo iba a darlo a conocer? Y usted dirá, pastor, ¿cómo es? Si los judíos se sabían la escritura y lo... No, yo no lo digo yo, lo dice la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué no tenía el pueblo de Dios? Conocimiento. Mira cómo sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso quiere decir que el sacerdocio del antiguo pacto también fue desechado por falta de conocimiento. ¿Hay una prueba de ello? Claro que sí. Fíjate que había escritura tras escritura tras escritura hablando de la venida del Mesías. Pero cuando Cristo vino, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque había falta del conocimiento de Dios. Es por eso que Jesús confronta a los fariseos y dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios, pero vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de él es la que ustedes quieren hacer. Eso quiere decir entonces que no había conocimiento de Dios. Pero volvemos, había una gran promesa que el conocimiento se multiplicaría. Vamos a verlo. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. La pregunta es, ¿cuándo comienza a fluir este conocimiento? ¿Qué iba a llenar la tierra? Fácil, con la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque habían 70 semanas determinadas para Dios hacer todas estas cosas. Y entonces el conocimiento se iba a multiplicar. Había que sellar las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y Cristo viene ahora a traer el tiempo del fin. Porque el tiempo del fin es el tiempo del fin de ese antiguo
pacto. Por eso es que en Lucas 1, 76, 77, déjeme buscarlo aquí un minutito en mi Biblia. Lucas 1, 76 y 77. Mira cómo dice. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Cómo iba a ser llamado el niño? Profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué venía a traer Jesús? Ciencia, conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Por qué el pueblo no tenía conocimiento de salvación? Porque el pueblo perecía por falta de conocimiento. Ese es el conocimiento ahora que se va a multiplicar. Un conocimiento para salvación por toda la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y se ha ido multiplicando desde que Él vino. Tanto así que en cada nación hay gente que vive para Dios. Comenzó 2000 años atrás. Por eso es que 2 Corintios 2:14, mira cómo dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjate, Pablo está diciendo que por medio de ellos, y le está escribiendo a los Corintios, si quiere decir que por medio de los Corintios, quería decir que por medio de los que están en Éfeso, por medio de los que estaban en cada lugar, en Jerusalén, todo aquel que había nacido de nuevo y tenía a Cristo, por medio de cada uno de ellos, por medio de nosotros, Jesús manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se aumentará. Es por eso que nosotros debemos orar para que este conocimiento, esta ciencia, esté en nosotros. Y tenemos que orar los unos por los otros para que abunde el conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que ha sido llamada a llenar la tierra del conocimiento de Jehová. Somos nosotros los que multiplicamos esto. Vamos a ver Filipenses 1, 8-10, porque los apóstoles oraban por esto. Filipenses 1, 8-10 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo está orando para que pasen tres cosas: para que abunden en amor, para que abunden en conocimiento y para que abunden en ciencia. Y nadie te dice que esa ciencia que abunde es científica, para que los cristianos puedan hacer inventos y puedan atraer adelante. Nadie te dice eso. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con eso. Ciencia es un tipo de conocimiento. Pero aquí te dice con toda ciencia y en todo conocimiento. Hay gente que va a decir, ¿ve? No es lo mismo. Yo quiero que usted entienda algo. Esa palabra ciencia tiene que ver con un conocimiento diferente a conocimiento de cuando yo sé cosas. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que es necesario en el ser humano para tener un buen juicio, para poder tomar decisiones correctas. Y nosotros debemos orar los unos a los otros, por los otros, para que la ciencia en nosotros, para que el buen juicio para escoger. Oiga bien, ¿por qué necesitamos ciencia? Y orar para poder escoger. Porque como cristianos no se supone que estemos escogiendo entre lo bueno y lo malo. Eso lo hace un niño, eso lo hace un pecador. Sino que podamos discernir en escoger entre lo bueno y lo mejor. Ahí es donde está. Eso es por eso que el versículo, vamos a verlo otra vez, versículo 9 y 10. Y esto pido
en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Lo mejor. ¿Cómo pueden aprobarlo? Discerniéndole. ¿Cómo a través? A través de ciencia. Por eso es que es un don de Dios. ¿Para qué? Para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por lo tanto, el conocimiento que se habla en Daniel es la sabiduría dada por el Espíritu Santo, oiga bien, para conocer las cosas profundas de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas profundas en tiempos pasados no habían sido reveladas a los hombres, pero que en los últimos días se iban a multiplicar o a revelar. Y ya estaban siendo reveladas en el tiempo del apóstol Pablo. Y vamos a ver porque tenemos escritura para eso. Quiere decir que el Espíritu Santo, oiga bien, guió a hombres en el Antiguo Testamento a escribir cosas, ciencia y conocimiento que ellos no entendían, pero que ahora estaba siendo revelado por el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Cristo es lo que nos ha traído esta comprensión de conocer y de que revelar la gloria de Dios en Jesús. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios, todo este conocimiento, toda esta profecía, todo lo que se había hablado, se cumple en Cristo. Y yo le dije que tenemos palabra para esto. Cuando vamos a 1 Corintios 2, del 6 al 16, mira cómo Pablo habla de este conocimiento, de esta sabiduría, de esta revelación que se iba a multiplicar en los últimos tiempos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Este conocimiento no es para todo el mundo. ¿Para quién era? Para los que habéis alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es importante porque a veces nos dicen no, porque esos príncipes son demonios. No. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Por qué? Porque habían unos príncipes, unos que eran los principales de la ley, que iban a perecer porque ellos no entendían la sabiduría de este siglo. ¿Cuál siglo? Del nuevo pacto. Porque ellos estaban con una sabiduría del antiguo pacto, por eso no pudieron discernir. Eso quiere decir entonces que Pablo hablaba una sabiduría para aquellos que habían alcanzado madurez. Y esa sabiduría no es de este siglo. Por lo tanto, esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría de Dios no tiene que ver, como dije anteriormente, con Bill Gates, ni con Steve Jobs que murió, ni con Mark Zuckerberg que hizo Facebook, ni con Jeff Bezos que hizo Amazon, ni con Elon Musk que hizo a Tesla. ¿Por qué? Porque no es sabiduría humana ni científica. ¿Y qué tipo de sabiduría es, pastor? Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio, en otras palabras, estaba oculta, vedada. ¿Lo dice él? Claro que sí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por lo tanto, si los príncipes de Israel, el sacerdocio de ese tiempo, hubiera tenido la sabiduría que hablaba Daniel, sabiduría de lo alto, sabiduría para los entendidos, no hubiesen crucificado a Jesús. Por eso es que leímos a principio, y lo estoy buscando aquí, que los entendidos, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso lo iban a hacer los apóstoles, eso iban a hacer aquellos que recibían el evangelio, pero eso no lo podían hacer los fariseos, porque a ellos no se le había multiplicado el entendimiento. Por eso que, ¿a quién se le ha dado esta sabiduría? Seguimos en el versículo 9. Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido en corazón de hombre, ni en eso habían pensado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, la sabiduría de ese mundo, ¿no? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que tengamos conocimiento, ciencia de todo lo de Dios y lo que ya Dios nos ha dado. Lamentablemente todavía la iglesia está luchando, tratando de entender todo lo que Dios nos ha dado en Él. Por eso Él sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que entonces tenemos el conocimiento de Él, que tenemos la revelación de Él, que tenemos la ciencia de Él. Por eso es que hay una profecía de que la ciencia, el conocimiento se iba a multiplicar y vamos a correr de aquí para allá. ¿Por qué? Porque estamos llevando este conocimiento a todo lugar. Pedro también dice que fue a ellos, a esos, Pedro dice que fue a ellos, que lo que profetizaron los hombres y los profetas del Antiguo Testamento sobre las cosas que iban a hacer, ahora le están siendo reveladas a ellos a través del Espíritu Santo. Y él va a decir que estos profetas inquirieron y buscaron diligentemente acerca de la gracia que vendría. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién venía esta gracia? ¿A quién? Buscaron diligentemente, pero no sabían cómo Dios iba a cumplir su propósito eterno. ¿Por qué? Porque su conocimiento era un misterio en el pasado, pero para aquellos en la iglesia del primer siglo, este misterio había ya sido revelado. La ciencia, el conocimiento ya se estaba multiplicando. Vamos a verlo. Primera de Pedro 10 al 12 dice, los profetas que indagaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Una salvación realmente donde el pecado ya fue quitado. Esta salvación, en hebreo dice que ya la salvación fue tal que Dios no se iba a acordar más de nuestro pecado. Es por eso que vino la justicia perdurable, donde se iba a escribir la ley en nuestros corazones. Eso era lo que los profetas estaban indagando. ¿Cómo es esto que van a escribir la ley en los corazones? ¿Cómo es esto que viene una justicia perdurable? ¿Cómo es esto que ellos estaban indagando diligentemente acerca de esta salvación? Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles. Fíjate qué increíble que a nosotros se nos ha revelado este conocimiento tan grande que ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque todavía no se había multiplicado. Y ahora se ha revelado de una manera tan grande que aún los ángeles quisieran participar de este conocimiento. Incluso el misterio de los gentiles, siendo partícipes de las promesas de Dios en Cristo, era un conocimiento que aunque los profetas del antiguo pacto lo profetizaron, no lo entendieron. Porque no se les reveló a ellos en este nivel. Y aún el apóstol Pedro tiene problemas con esto. ¿Por qué? Porque la ciencia y la revelación se está multiplicando en el tiempo que están los apóstoles. Pero Pablo lo habla de esta manera en Efesios capítulo 3 del 3 al 9 y con este pasaje concluyo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Cuando Daniel está hablando que el conocimiento se va a multiplicar, era porque este conocimiento no se le había dado en otras generaciones a los hijos de los hombres. Pero ahora, esto es para decir gloria a Dios, esto es para decir aleluya, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este conocimiento que va a comenzar a revelarse? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. A estas alturas, quiero concluir con esto, ya es obvio que la ciencia que habló Daniel es el conocimiento mencionado por los escritores del Nuevo Testamento con respecto al cumplimiento del plan de redención de Dios. Conocimiento de la redención y del Redentor, cosa que no había sido revelada en las generaciones anteriores. Y usted dirá, claro que fue Pablo es quien lo dice, no lo digo yo, y lo leímos. Así que nosotros todos debemos saber cómo es que somos salvos, cómo somos justificados y entender el nuevo pacto, porque antes no se podía hablar de él, pero ahora ha sido multiplicado este conocimiento para que lo entendamos, se nos ha revelado. Así que hoy el Espíritu funciona de la misma manera que cuando funcionó en los apóstoles. No con una mayor sabiduría más allá de Pablo, sino con el conocimiento de Jesucristo que nos hace gloriarnos en Él. Ese Cristo que crucificó y resucitó. Y lo conocemos y nunca dirá, nunca te conocí. Porque ahora es el Cristo revelado que vive dentro de nosotros. Y Cristo en ti y Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y esa es la gloria que tenemos que dar a conocer al mundo, para que el mundo sea lleno de la gloria de Jehová. Así que yo espero que esta lección sobre la ciencia se aumentará pueda haber bendecido tu vida, que no tiene que ver con todo lo que estamos viendo, sino con todo lo que los profetas vieron, que no entendieron, y que a nosotros tenemos la dicha, la gracia, el honor, la bendición de hoy tener un conocimiento multiplicado de la multiforme sabiduría de Dios. Muchas gracias
estás bendecido.